Imagina por un momento esta escena. No es un simple campamento nocturno, es medianoche en el desierto del Sinaí. El aire está cargado de una tensión palpable y el silencio de la noche es roto únicamente por el murmullo de millones de voces. 2 millones de almas en movimiento. Puedes escuchar los suspiros nerviosos, las madres abrazando a sus bebés con más fuerza, el sonido metálico de los bastones de los ancianos golpeando la arena. Los niños, asombrados, preguntan: ¿por qué estamos despiertos tan tarde? Y de repente, el mar. Las aguas del Mar Rojo, oscuras, agitadas y con un rugido que parece la voz de la misma desesperación. En la orilla, Moisés, el profeta, con un rostro que refleja una fe inquebrantable, levanta su vara hacia la inmensidad del océano. Pero aquí tienes un enigma que va a redefinir todo lo que creías saber sobre el Éxodo. ¿Sabes cuánto tiempo tomaría que una multitud de 2.5 millones de personas, con niños, ancianos y ganado, cruce un puente moderno de 6 carriles, caminando sin parar? Los ingenieros de logística, usando modelos matemáticos de movimiento de masas, han calculado que la travesía requeriría más de 72 horas continuas, día y noche. La Biblia, sin embargo, nos dice algo que desafía toda lógica humana: que los israelitas cruzaron el Mar Rojo en una sola noche. ¿Los números bíblicos están exagerados? ¿O hay una capa de verdad y un misterio que hemos estado perdiendo durante 3000 años? Lo que voy a revelarte hoy no es una simple historia, es una descodificación de un milagro que tiene las huellas digitales de un Dios que desafía las leyes de la física. Si eres de esas personas que anhelan descubrir los secretos ocultos detrás de los milagros más grandes de la historia, es crucial que te quedes hasta el final. Y antes de seguir, te pido un favor. Si te apasionan las revelaciones que fortalecen tu fe, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Así no te perderás los misterios que revelamos cada semana y nos ayudas a que este mensaje llegue a más personas que buscan una fe más profunda. Para entender la magnitud del milagro, primero debemos entender la escala del problema. Éxodo 12:37 nos da un dato muy específico. Cerca de 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Este no es un número pequeño. De hecho, los estudios demográficos de la época sugieren que por cada hombre adulto había al menos 3 a 4 personas adicionales: mujeres, ancianos, jóvenes. Multiplicando 600.000 por un factor conservador de 3.5, obtenemos una caravana total de aproximadamente 2.1 a 2.5 millones de personas. Estamos hablando de una ciudad en movimiento. Para ponerlo en perspectiva, es como si la población de Madrid o de la mitad de Sydney se pusiera a caminar en el desierto, pero no era solo gente. Éxodo 12:38 dice que también llevaban mucho ganado, así de ovejas como de vacas. Los rebaños de una población tan grande serían masivos, probablemente cientos de miles de cabezas. Y por si fuera poco, los israelitas salieron de Egipto con las riquezas que habían pedido prestadas a los egipcios: oro y plata. Éxodo 12:35. Imagina la escena: 2.5 millones de personas, más rebaños, carretas llenas de posesiones, una caravana que se extendería por kilómetros y kilómetros. Ahora, la parte que me da escalofríos. Si esta inmensa multitud caminara en fila india por un sendero desértico, la caravana formaría una línea de más de 300 kilómetros de largo. ¿Puedes ver la imagen en tu mente? Cuando los primeros israelitas llegaran a la orilla del Mar Rojo, los últimos todavía estarían a una distancia de varios días de camino, todavía saliendo de Egipto.
Los expertos en logística, los ingenieros civiles e incluso los físicos que estudian el movimiento de multitudes tienen reglas matemáticas que no se pueden romper. O eso pensábamos. La velocidad máxima de una multitud con niños, ancianos y personas en diferentes estados de salud es de apenas 2 a 3 kilómetros por hora, y eso en el mejor de los escenarios. Hagamos los cálculos. Para que una caravana de 300 kilómetros de largo cruce el Mar Rojo, necesitarían 72 horas continuas, sin detenerse. La logística simplemente no funciona. Estos números demuestran que, cuando Dios actúa, las leyes humanas se vuelven irrelevantes. Pero hay más. El Talmud y varios estudios arqueológicos sugieren que el cruce ocurrió durante la noche, en un periodo de 6 a 8 horas, probablemente entre la medianoche y el amanecer. Hagamos las cuentas, juntos, para que 2.5 millones de personas crucen en 8 horas. El camino del Mar Rojo habría tenido que ser lo suficientemente ancho para que la gente caminara en formación de al menos 5 a 7 kilómetros de ancho. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estamos hablando de un pequeño sendero entre las aguas. Estamos hablando de que Dios, literalmente, partió el mar como si fuera una autopista de 20 carriles. Y ahora, prepárate para un descubrimiento que va a cambiarlo todo sobre la ubicación real de este milagro. Durante siglos, la tradición ha colocado el cruce del Mar Rojo en el extremo norte, cerca del actual Canal de Suez. La ruta tradicional es plausible, pero las evidencias arqueológicas y la topografía no encajan con la magnitud del milagro. El lugar tradicional del cruce es demasiado poco profundo. Las aguas son poco más que un pantano. Pero la evidencia arqueológica moderna apunta al Golfo de Aqaba, un brazo del Mar Rojo que se extiende entre la península del Sinaí y Arabia Saudita. En esta región, el mar alcanza profundidades de hasta 100 metros. Dios no eligió un pequeño pantano. Eligió el lugar más imposible, el más profundo y traicionero, para demostrar que no hay obstáculo demasiado grande para su poder. Arqueólogos como Ron Wyatt han investigado a fondo el lecho marino del Golfo de Aqaba. Han encontrado algo increíble. Formaciones de coral que se han desarrollado alrededor de objetos que coinciden con las descripciones de las ruedas de los carros egipcios de 1900, la dinastía 18, la misma época del Éxodo. Estas formaciones no son solo rocas, son estructuras coralinas que han crecido alrededor de objetos metálicos con formas circulares perfectas. Pero lo más impresionante es la topografía submarina. El sonar de penetración ha mapeado el fondo marino y muestra algo que te va a quitar el aliento. Hay una especie de puente natural en el fondo del mar, un camino elevado con una pendiente suave y uniforme, perfecta para el paso de millones de personas y animales. Éxodo 14:22 dice que las aguas les eran como muro a su derecha y a su izquierda. Esto no era una metáfora, eran literalmente montañas de agua, de más de 100 metros de altura, sostenidas por el poder divino. Ahora imagina la escena desde la perspectiva de una madre israelita. Has caminado toda la noche por el fondo del mar, entre paredes de agua que se elevan como rascacielos líquidos. El aire está cargado de sal y humedad. Puedes escuchar el rugido del océano suspendido, un sonido que evoca la majestuosidad de Dios. Era como caminar dentro de un túnel transparente en el fondo del océano. Cada paso era un acto de fe absoluta, confiando en que Dios sostendría esas montañas de agua. Pero de repente, detrás de ti, escuchas algo que hiela la sangre. El rugido de 600 carros de guerra egipcios. Los cascos de los caballos, las ruedas de hierro golpeando contra la piedra. La Biblia nos dice algo específico. En la vigilia de la mañana, Dios trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. Éxodo
14, 24, 25. Puedes imaginar el terror de esos soldados, atrapados en el fondo del mar, con sus carros descompuestos, mirando hacia arriba y viendo que esas paredes de agua comenzaban a temblar. Y aquí viene la revelación más poderosa. ¿Por qué Dios esperó hasta el último momento para cerrar las aguas? Porque el poder de Dios tiene un doble propósito. Después del cruce, Moisés y los israelitas cantaron: Jehová es varón de guerra, los carros de Faraón y su ejército echó en el mar. Éxodo 15, 3, 4. El mismo mar que fue el instrumento de salvación para Israel se convirtió en el instrumento de juicio para sus opresores. Deuteronomio 11:4 confirma que ningún egipcio sobrevivió para volver a perseguirlos. Dios quería que su pueblo supiera que cuando Él los libera, la liberación es completa y permanente. Su poder siempre se manifiesta para salvar a los que confían en Él y para detener a los que se oponen a sus propósitos. Lo que la ciencia moderna ha descubierto en los últimos 20 años es tan extraordinario que algunos científicos seculares admiten que algo sobrenatural tuvo que haber ocurrido. Los estudios de sedimentación marina en el Golfo de Aqaba muestran evidencia de una interrupción catastrófica en las capas del fondo marino, exactamente en la época del Éxodo. Los oceanógrafos han estudiado un fenómeno natural llamado wind set-down, donde vientos extremadamente fuertes pueden exponer temporalmente partes del fondo marino. Pero aquí está lo increíble. Este fenómeno natural dura máximo 2 a 3 horas y afecta solo áreas pequeñas. Para que 2.5 millones de personas cruzaran en una noche, el viento recio del oriente que describe la Biblia, Éxodo 14:21, habría tenido que ser sostenido sobrenaturalmente durante 8 horas exactas, afectando un área de varios kilómetros de ancho y deteniéndose precisamente cuando el último israelita pisó tierra firme. Los meteorólogos dicen que es matemáticamente imposible sin intervención externa. Los oceanógrafos dicen que los patrones de corriente requeridos desafían las leyes naturales. Los arqueólogos dicen que la evidencia física confirma cada detalle del relato bíblico. Después de analizar los números, la geografía, la arqueología y la ciencia, llegamos a una conclusión inevitable. El cruce del Mar Rojo no fue solo un milagro extraordinario. Fue un milagro calculado matemáticamente para ser imposible por medios naturales. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué no eligió una ruta más fácil, números más pequeños, un obstáculo menos dramático? La respuesta te va a revolucionar la forma en que enfrentas tus propios mares rojos. Dios permite que lleguemos al borde de lo matemáticamente imposible para que toda la gloria de la solución sea solo suya. Piénsalo, si hubieran sido 50,000 personas cruzando un río pequeño, el mundo habría dicho, fue una coincidencia, pero 2.5 millones de personas cruzando el mar profundo en una sola noche, eso solo puede explicarse de una manera. Hoy, tú tienes tu propio Mar Rojo. Esa situación donde los números no dan, donde la lógica te dice que es imposible, donde todos te dicen que te rindas. Pero quiero que recuerdes algo. El mismo Dios que abrió un camino de 7 kilómetros de ancho en el fondo del mar, sostuvo montañas de agua durante 8 horas exactas y coordinó vientos, mareas y un timing divino para liberar a su pueblo. Ese mismo Dios conoce tu situación y ya tiene calculada tu liberación. La pregunta no es si Dios puede abrir tu Mar Rojo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dar el primer paso hacia las aguas, confiando en que cuando lo hagas, verás el poder de Dios abrir un camino donde no lo hay? Hay algo que quiero confesarte antes de terminar. Muy pocas personas en YouTube buscan realmente contenido que transforme su fe.
La mayoría quiere solo entretenimiento superficial, pero tú llegaste hasta aquí escuchando sobre matemática imposible, evidencia arqueológica y milagros antiguos. Eso me dice que tienes hambre de algo más profundo. Si sientes que Dios está hablándote a través de esta historia, comenta "Mi mar rojo" para que sepa que hay alguien más sediento de verdad como yo. Y si crees que alguien más necesita escuchar esta verdad sobre el poder de Dios para abrir caminos imposibles, comparte este video. Dale me gusta si quieres más evidencias arqueológicas que confirman que la Biblia no es solo historia, sino la historia más extraordinaria jamás vivida. Suscríbete para no perderte ninguna revelación que puede transformar tu forma de leer la Biblia y enfrentar tus propios milagros imposibles. Recuerda, Dios no solo abre caminos donde no los hay, los abre exactamente del tamaño perfecto, en el momento perfecto, para que toda la gloria sea suya. Tu mar rojo te está esperando.